Buenas tardes, buenas noches y buenos días. En este video vamos a empezar a analizar CRT. Vamos a aprender a leer y a interpretar la estructura paso a paso con el rango de velas, con CRT, que es una manera que yo utilizo mucho para combinar el movimiento semanal, mensual o diario que me da el fundamento macroeconómico y para poder justamente estirar esos movimientos, esas proyecciones. Si vos identificás un rango semanal, tenés un movimiento largo, y si ese movimiento largo en pips, en recorrido, en ticks, en precio o lo que sea, lo puedes acompañar con un fundamental, tenés una estrategia muy sólida y muy servida, porque estás acompañando en algo mecánico como es la estructura de velas y en algo macro. O sea, todo lo que hacemos nosotros a nivel análisis técnico es justamente análisis de la estructura del precio, de las velas japonesas encima. Acá tenés un mecanismo de lectura mecanizado. Vos lees propiamente dicho las velas, los rangos y demás, máximo mínimo, pero no hay nada de subjetividad en esto, salvo cuando entras en bajas temporalidades y demás, cosas que vamos a analizar después, pero es la manera más mecánica de operar y de proyectar movimientos grandes, movimientos macro. Vieron que yo siempre insisto con el entrar a modo de swing, a modo de scalping, y salir de un trade a modo de swing, es decir, entrar con un stop loss cortito y proyectar un movimiento semanal o de mínima diario. Eso yo lo intenté hacer siempre, desde que más o menos empecé a meter el contenido macro. Ahora se me resultó mucho más fácil asegurar o confiar en mi fundamental, en mi macro, cuando el rango semanal es, por ejemplo, bajista de euro-dólar y yo estoy operando o veo el contexto macro a favor del dólar. Me resulta mucho más fácil ver la manipulación del alto de ese rango bajista y me voy con esa manipulación hasta el bajo de mínima. Eso me resultó muy fácil, muy sencillo gracias al CRT. Yo al CRT lo tengo como algo muy básico, si bien tiene su paso a paso que vamos a ir desglosando en el video. La verdad que a mí me ha sido de mucha utilidad para combinarlo con el macro. Como introducción podemos decir lo que ya mencioné, que es más o menos lo que yo opino. Como CRT podemos definirlo como una teoría que ofrece una perspectiva única sobre la dinámica de los precios a través del estudio de las velas japonesas, revelando la estructura interna de cada vela y el momento preciso en que ocurren los movimientos claves. Ya vamos a ir desglosando cuáles son esos momentos claves, sobre todo la fractalidad del mercado, cuáles velas o cuáles rangos conviene operar, cuáles no y demás. Cada vela, ya sea diaria, semanal, mensual o de sesión operativa, vieron que también yo tengo el indicador de las zonas horarias del mercado de Tokio, del mercado de Londres y del mercado de Nueva York. Eso es fundamental para operar CRT, porque lo que se termina manipulando muchas veces son esos rangos. Lógica institucional. El precio suele barrer uno de los extremos de la vela tomando liquidez antes de iniciar un movimiento de expansión hacia el lado opuesto. Acá lo que se busca es identificar un rango consolidado, la manipulación y luego entrar a la distribución. Vamos a hablar mucho del patrón AMD también, o el Power of Three. Tiempo y precio. CRT integra el análisis de sesiones de mercado con la estructura de velas. No se trata de operar en cualquier momento, sino en las ventanas temporales donde ocurre el verdadero movimiento institucional. Antes de seguir, le voy a decir que es un video largo y que como los videos que estoy haciendo esta semana son largos, lo mismo va para este. Videos que se toman con un vasito de agua, con un cafecito, con el libro en mano, con gráfico a la vista y se aplica. No es un video para sentarse y verlo de corrido, justamente porque CRT es una estrategia en sí mismo, entonces no tiene sentido agarrar y mirarte el video todo de una, un video de media hora probablemente que dure, y mirarlo todo de una, porque además de hacer la explicación teórica, después nos vamos a ir a los ejemplos prácticos. Entonces pausa, lo vemos de a poquito, no hay apuro en terminar de ver los videos. Se estudia así, se mira, se aplica, se mira, se interpreta, se aplica. La premisa básicamente del CRT es que el precio manipula uno de los extremos de la vela anterior, barriendo el stop y la liquidez, y luego expande en la dirección opuesta. Quien identifica esa trampa y espera la confirmación opera con la lógica institucional a favor.
El OHLC es algo que también se ve mucho y son los 4 puntos de cada vela: el open, el close, el high y el low. Eso es muy fácil de interpretar, después lo vamos a ir viendo. Y el origen o fundamento obviamente es del creador de ICT, Michael Huddleston. Combina el patrón Turtle Soup con la estructura del Power of Three, todos conceptos de este loco. La acumulación, patrón AMD, las instituciones construyen sus posiciones: movimiento lateral, consolidación, rango estrecho. No hay mucho para decir de un rango consolidado, digamos. La manipulación es el rompimiento de uno de esos extremos de la manipulación, y la distribución es, luego de la manipulación de uno de esos extremos, nos vamos hacia el otro. Ese es el Power of Three básicamente. Este esquema AMD se repite en todas las temporalidades: mensual, semanal, diario, 4H, 1H, 15 minutos, todas. Una vela diaria bajista tiene dentro de sus horas el mismo patrón: sube primero, luego cae con fuerza, y CRT te permite identificar en qué fase se encuentra el mercado en tiempo real. Acá lo más importante, pues la teoría no tiene ninguna complejidad, lo más importante es entender en macros el CRT. Porque a vos te puede pasar que una vela probablemente esté consolidando un rango de 4 horas bajista, pero si vas a diario estás dentro de un rango alcista. Ahí, para mí, lo más importante es empezar a interpretar la fractalidad del mercado en altas temporalidades. Y otra cosa, otro consejo: CRT tiene validez de 4H para arriba. No te sirve operar un CRT de 1 hora porque el ratio riesgo-beneficio es muy escaso. Si buscas, por lo menos desde mi postura, que busco ratios grandes, la clave es entrar como scalper ahí en un rango diario, un rango de 4 horas, e irte hasta el otro extremo con un movimiento que valga la pena. Si no, para mí no conviene operar, básicamente. No es que es una cuestión del mecanismo CRT. ¿Qué combina CRT? Turtle Soup, el Power of Three y análisis fractal, lo que venimos hablando. Origen y fundamento, ya lo tenemos. Componentes clave del CRT, acá tenemos. Para operar CRT correctamente es necesario entender sus 3 pilares fundamentales: el rango de vela, el análisis multitemporal y las fases de mercado. ¿Cuál es el rango de vela? Básicamente el rango va del alto hacia el bajo de la vela, no necesariamente del open o el close. Alto y bajo, alto y bajo. Y para que se confirme un rango, la vela debe superar a la anterior con un cuerpo, que eso lo vamos a ver en la parte práctica. La distancia entre el alto y el bajo de la vela se conoce como el rango de la vela. Es la amplitud total del movimiento del precio durante ese periodo. Cada vela tiene 4 puntos fundamentales: la apertura, el cierre, el alto y el bajo. El cuerpo de la vela indica la dirección predominante del movimiento. Las mechas o sombras reflejan volatilidad, y las áreas donde el precio encontró resistencia o soporte son las claves de manipulación en CRT. Esos altos y bajos de las mechas. Ahí es donde se manipula. No se manipula el open o el close, se manipula el alto o el bajo. Análisis multitemporal, marco superior te da el contexto, es decir, si vos tenés un rango en diario, eso ya te da el contexto si está alcista o bajista. Y en rangos inferiores, tipo de 15 para abajo, es micro. Para CRT para mí ya no es tan micro. Uno tiene que buscar la entrada. Después, fases AMD, lo mismo que le vimos anteriormente. La clave no es buscar el movimiento mientras se está acumulando el precio, eso es algo lógico, y tampoco entrar en la manipulación, porque ahí muchas veces por querer entrar en la manipulación misma del rango, una vez se manipula un extremo, te va a pasar de quedarte afuera, no por entrar muy rápido, sino porque te va a agarrar la liquidación, la manipulación, vas a ser parte de esa manipulación. Posicionate al inicio de la distribución, después de que la trampa fue confirmada con un cierre estructural. Y acá es donde se empieza a meter un poquito más cosas de ICT. ¿Por qué? Porque vos tenés el rango y la manipulación. ¿Y cuándo confirmas la manipulación? Que es una manipulación y que el precio va al otro extremo. Ahí te vas a tener que usar un poco de ICT o de SMC o de chartismo. Yo después les voy a enseñar también cómo entro yo con chartismo. Los niveles claves son los order blocks en bajas temporalidades, los FBGs, los breaker blocks y la zona OT. En cuanto a componentes, estructura del mercado y bias, esto para mí no necesita explicación porque es algo muy sencillo. Cuando el mercado continúa en su tendencia, cuando continúa su tendencia bajista, cuando hay un cambio y un quiebre de estructura y cuando está la dirección diaria. Si necesitan un video de esto,
me lo dicen, me lo comentan por el chat y hago un video de la estructura básica del mercado. Pero en teoría, miren, cada vela en una estructura alcista, cada vela cierra por encima del máximo de la vela anterior, del alto de la mecha, no importa, reflejando presión compradora dominante, posiblemente impulsada por instituciones. Las mechas inferiores suelen indicar rechazo de niveles bajos. Esto es lo más importante para detectar un rango: cierres crecientes, cada vela cierra por encima del máximo previo y la nueva vela rompe el máximo y cierra por encima. Contexto ideal: buscar compras desde order block o retroceso OT. El Choch y el Boss más o menos ya lo tienen también. Esto es un Boss, esto es un Choch. Y el Daily Bias es con la vela diaria. Tampoco hay mucha ciencia por acá en la estructura del mercado. Esto sí es un concepto que me gustaría analizar antes de pasar a la parte práctica. Una de las combinaciones más poderosas del CRT es su fusión con el patrón Turtle Soup. Esta estrategia avanzada permite aprovechar movimientos explosivos partiendo de una manipulación en temporalidades inferiores. Turtle Soup es manipulación. Asocienlo a una toma de liquidez o a una manipulación, básicamente. Es un patrón de manipulación de liquidez que ocurre cuando el precio rompe un nivel clave, sea un máximo o sea un alto un bajo, de una vela importante de 4 horas, de una hora, de un día, o también de alguna sesión previa o del día anterior o de la semana anterior. Atrapa a traders minoristas que entraron en la ruptura y luego revierte bruscamente en dirección contraria. Este movimiento genera entradas de alta probabilidad cuando se identifica correctamente dentro del rango. Y ahora para hacerlo más didáctico, voy a mostrar un solo ejemplo, que es lo que estoy operando yo. Y este es el ejemplo que les quería marcar en el Turtle Soup, porque si no es muy difícil de interpretar. Pero Turtle Soup es una manipulación. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un rango, estamos en temporalidad diaria. Tenemos un rango diario, como ven por acá, y ese rango diario no es un rango. ¿Por qué? Porque esta vela cierra con cuerpo por encima de la vela anterior, manipula el bajo y cierra con cuerpo por encima de la vela anterior, y no hay ninguna vela que haya cerrado ni por encima ni por debajo, y eso, hasta que no pase eso, no deja de estar establecido este rango. Y lo que vemos nosotros son solo manipulaciones: manipulación del alto acá de nuevo, ya tendiendo a ir hacia abajo. Y yo entré en otro Turtle Soup, no en el primero. Lo ideal es entrar en el primero con ciertas confirmaciones que vamos a ver luego, pero fíjense que entré en el segundo, donde se manipuló otro Turtle Soup o otro máximo, en este caso de la vela. Entré en ventas por varias confirmaciones que vamos a ir chequeando con el tiempo, ¿no? Pero eso es un Turtle Soup. Básicamente lo que quería dejar en claro es que el Turtle Soup en este caso son manipulaciones, son toma de liquidez de altos o bajos. Ahí paso al archivo de nuevo. Me voy por acá. Modelo de 3 velas. La primera vela establece el rango, la segunda vela manipula. Muchas veces la segunda no manipula y manipula la tercera o la cuarta del rango ya consolidado. Y la tercera vela es la oportunidad real. La clave es cuando se presenta así en 3 velas. Una que establece el rango, la segunda que lo manipula y la tercera que ya te da la distribución. La lógica del Turtle Soup: los traders minoristas usan estrategias de breakout. Compran cuando el precio rompe un máximo, venden cuando rompe un mínimo. Trader minorista que ya queda menos de alguien que hace esto. A vos te parece raro, pero créanme que no es tan raro. Las instituciones conocen esto y crean esas rupturas artificialmente para generar liquidez. El minorista no es boludo, no es pelotudo. El trader minorista no es que compra cuando el precio rompe un máximo. El minorista acá queda atrapado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el precio está por llegar al alto de un rango, por ejemplo, lo que pasa es que vos antes de limpiar ese alto tenés zonas de interés. Puede ser una divergencia, puede ser una zona de Fibonacci, puede ser un order block del extremo que quieras operar porque tenés confirmaciones y bueno, pero el order block. Y la verdad que si estás muy cerca de un alto, de un rango diario o lo que sea, es probable que te pase esto, que seas parte de la manipulación. Liquidity rates, las mechas que barren niveles claves, esto es el Turtle Soup básicamente, son el Turtle Soup en acción. Una mecha que perfora el mínimo sin cerrar por debajo. Multitemporal, un Turtle Soup puede ocurrir dentro de la propia vela de H4, o el barrido puede ser el cierre de una H4 que supera el high o el low. El concepto es el mismo a cualquier escala, es más o menos el ejemplo que les mostraba recién.
Horarios y sesiones, esto es lo que hablábamos hoy. Es muy importante entender los horarios y tener bien configurados el horario y la sesión de Asia, el horario y la sesión de Londres y el horario y la sesión de Estados Unidos, si van a operar en 4 horas, porque muchas veces Asia es el que acumula, Londres es el que te manipula y en Nueva York tenés la distribución. Muchas veces pasa ese Power of 3. Los 4 modelos de CRT, vos podés operar con 2 velas, con 3 velas, con 4 velas. Con 2 velas es cuando identificás el rango e inmediatamente la posterior vela te da la manipulación y vos entras en la manipulación. No esperás ni la confirmación de que es una manipulación y a la otra vela no esperás nada. Entrás en la manipulación. De 3 velas es el Power of 3, una que establece el rango, otra que lo manipula y la tercera que te da la entrada. Y múltiples velas es el caso que yo estoy operando ahora, que es el más complejo de operar y el de explicar. Van a ver que los ejemplos que voy a mostrar después a continuación de operativas que he tomado son una pavada básicamente. La entrada óptima es candle 3 con la tercera vela, digamos, luego de la manipulación. Y después, bueno, acá tenemos modelos semanales y demás. Vamos a pasar a la parte de ejemplos, y antes de pasar a la parte de ejemplos quiero aclarar una vez más que este modelo es ideal para operar ahí estamos. Este modelo es ideal para operar en situaciones de rangos grandes en el movimiento de mercado y además de rangos grandes tratar de establecerse con el fundamental. Si vos tenés un buen conocimiento del fundamental, después te va a ser mucho más fácil confiar en ese fundamental cuando tenés un rango establecido y vas a sacar ratios mucho más grandes. Esa es la idea de este video. Hablando de eso, voy a tirar el chivo. Me voy a tomar un minuto para tirar el chivo de The Holy Trades, una consultora en la cual se enseñan. Porque vos tenés, quiero ser no canchero ni agrandado, pero sí quiero ser sincero con el nivel que tiene la consultora realmente. Vos tenés academias o comunidades que o te tiran señales, o te enseñan ICT, o te enseñan SMC, o te enseñan una metodología chartista con indicadores o con volumen o lo que sea, o el que te enseña macros pero utiliza el macro para sacar un 1 a 1. Y acá vos tenés la combinación de todo eso, y la metodología de entrada es scalping y el desarrollo de una operativa en swing, justamente por tener o por haber apilado tanto conocimiento. Entonces quiero pasar el chivo de mi consultora e invitarlos a unírseles. Son bienvenidos cuando gusten, me mandan un MD al WhatsApp o al Instagram que está en el perfil. Y nada, están más que invitados para lograr la rentabilidad. Conocimiento sobra, casos de éxito sobran también, y el éxito personal en ese caso también está más que claro. Creo que con los videos que vengo haciendo el conocimiento está en la mesa. No sé si alguien se puede sentar y hablar 20 minutos de macro, de metodologías de entrada, entonces quería pasar el chivo así, sin descarado. Por otro lado, vamos a ir a los ejemplos prácticos. Fíjense cómo acá esta vela que tiene un rango que es un rango diario, es un rango alcista. Es un rango alcista, ¿por qué? Porque cierra por encima con cuerpo del mínimo anterior, y la vela, una vez que cierra en rango diario, es manipulada por la vela siguiente, y fíjense cómo después de la manipulación solo queda la distribución. Eso en temporalidad diaria. Les voy a mostrar ejemplos y después los vamos a ir desmenuzando esos ejemplos. Por ejemplo, a ver si hay otro acá. Este rango es de 24 horas, miren. Rango de 24 horas, un CRT de múltiples velas también. Tenemos manipulación del bajo y nos fuimos hasta el alto. Rango, porque es un rango, porque cierra por debajo de esta vela bajista, es un rango bajista obviamente, cierra por debajo con cuerpo, es manipulado su mínimo, y una vez manipulado su mínimo nos vamos hasta el alto. Esto después lo vamos a desmenuzar, algún que otro ejemplo voy a desmenuzar para que también entiendan bien. Otro activo en el cual creo que es una continuidad constante es el oro. El oro que siempre están servidas las tendencias, es mucho más sencillo. H4, miren la cantidad de ejemplos y después los vamos a ir desmenuzando también. H4, tenemos rango bajista pero totalmente bajista por el cierre con cuerpo por debajo.
Manipulación, y yo acá operé en 2 velas, ¿ven? No operé la tercera vela, no esperé. Me metí en la segunda vela cuando se confirma la manipulación. ¿Cómo se confirma la manipulación? Hay 1000 maneras de detectar una confirmación de manipulación. Vamos a ver este ejemplo, si lo encontramos rápido. 15 minutos, miren. Nosotros teníamos el rango de 4 horas. Acá está la manipulación del bajo. Miren todas de hecho, todas estas operativas las están subidas al canal, así que pueden ir a rechequear esos videos. Pero miren, esto era H4, el rango, la manipulación es esto. Y acá, fíjense que en 10 minutos se genera un order block en este movimiento. Este movimiento, que es la manipulación, genera un order block, un imbalance y un cambio de estructura. Lo que hacemos cuando el precio vuelve al order block, es confirmar ese order block con confirmaciones chartistas, que era uso de indicadores. En un minuto me dio la entrada. Una entrada para un rango diario. Fíjense que hay maneras también después de confirmarlo. Uno puede operar así, yo no opero sino más el CRT, pero también se puede operar tipo así, de nazi, donde abre la tercera vela de meterse hasta el alto. Para mí lo ideal es sacarle la mayor cantidad de confluencia. Por ejemplo acá, miren, acá teníamos un order block de 5 en este caso. Vamos a borrar esto que está muy desprolijo, pero miren. Rango de 4 horas, confirmación, confirmado cuando cierra con cuerpo por debajo. Manipulación de 4 horas, y fíjense que acá no es que espero ni a la tercera vela ni nada, sino que lo que espero es que el precio me confirme la manipulación y después tomo una reentrada de CRT, que en este caso tenemos la manipulación de la vela de 4 horas, otro método para entrar o para reentrar en CRT. Vos en CRT, imagínense que tienen este rango, ¿no? Este es el rango de CRT. Vos tenés la primera vela de manipulación y después no es que en 2 velas te va a ir hasta el máximo. Muchas veces el precio hace esto, hace retesteos de mechas de la misma temporalidad. ¿Ven? Esta vela de 4 horas no es que forma un rango, pero a la vez te retestea el bajo de esa vela y encima entra un order block dentro del movimiento. Si vos combinás herramientas, la clave siempre es combinar herramientas. Ahora estamos aprendiendo CRT, pero la idea es que te lo lleves no para usar solo CRT, para combinar, para usar varias cosas, para tener herramientas, usarlas, eso básicamente. A ver, este no me acuerdo qué era, esto tampoco. Y fíjense la cantidad de operativas que he tomado así igual, Este creo que es de 4 horas, a ver. No, press de low. A ver, me lo voy a ir a 6 horas y después me voy a ir a diario. Miren, 6H. Y después le voy a poner el ejemplo de que boludo no puse el ejemplo de, miren, rango alcista, cierre con cuerpo por encima de la vela anterior, manipulación del bajo, turtle sub y nos fuimos hasta el alto. Facilito, se ve un movimiento sencillo. Miren la cantidad de dólares que son en la onza, 43 dólares en la onza. Y fíjense encima el movimiento que me perdí, pues yo ahí salí enseguida. En diario, fíjense también, vamos a verlo ahora, un ejemplo en diario y ya nos pasamos al otro. Muy importante también tener en claro previos de low y demás para sumarle confirmación. Miren este rango bajista en temporalidad diaria, manipula y no me acuerdo en qué momento habré entrado acá, pero fíjense cómo se va hasta el alto directamente en 2 velas. Todo el tiempo es constante eso. Ahora voy a pasar a USD-JPI y les voy a mostrar el rango de ahora, el que operé esta semana en 6 horas. Fíjense, muy sencillo esto. Rango bajista en 6 horas, la vela cierra con cuerpo por debajo del anterior formando el rango. La próxima vela de 6 horas manipula el bajo y yo, como no pude entrar ahí, ¿qué es lo que hice? Estamos consolidados en el rango y lo que hago es entrar en una vela que haya manipulado el bajo en dirección a la dirección que yo quiero. Si te manipula el bajo y vos querés ir hacia el alto, es esa la reentrada. Te manipula 1, 2 velas y te da la entrada letal. A mí me dio esa entrada letal en la cual saqué un 1 a 9, más de 1000 pips de take profit. ¿Ven? Manipulación del bajo de 4 horas, o sea, un turtle sub dentro del rango mismo, que encima es la manipulación de Asia. Por eso es combinar factores, no reemplazar, combinar. Y nos fuimos hasta arriba. Muchas veces esto es hiper necesario porque vos vas a encontrar el precio acá a veces. Y acá, cuando estás con el precio acá,
a veces te conviene ir a temporalidades menores y desnudar un poco el precio y buscar un turtle sub en temporalidades menores en vez de 6 horas, porque recién acá, luego de el próximo turtle sub que dio fue este. Ven que liquida el mínimo anterior. Y eso después lo pueden combinar con chartismo, con CRT, con ICT, con todo. Pero básicamente esos son los ejemplos. En libra sobre dólar también tengo un montón de operativas así. En temporalidad diaria lo he operado mucho en libra sobre dólar. Otra cosa que uso mucho son las SMTs. Ven acá, rango bajista, manipulación, si es DIC con entrada, no fuimos hasta el máximo. Y así continuamente. Otra cosa que les estaba diciendo es que uso mucho esta la voy a explicar. Yo acá tengo el rango diario, ¿no? Y acá tomé la reentrada, no tomé la entrada en la primera entrada. Entré en esta cuarta vela, más o menos. Cuarta vela, sí. La cuarta vela, una vez que hice un turtle sub dentro de ya el rango y la manipulación. Otra cosa que uso mucho para operar esto son las SMTs. Fíjense, vela diaria. Esta vela diaria rompe el máximo anterior y esta no. Entonces vos ya ahí tenés previous day low y la confirmación de la continuación del rango. O sea, tenés mucha información. Y si yo empiezo a desnudar esto, probablemente en una hora o en temporalidades más bajas tenga divergencias y demás con respecto a esto, ¿ven? Entonces vos ya vas acumulando factores y después lo más importante de todo es que además de tener confirmaciones técnicas, tengas confirmaciones fundamentales. Estamos atravesando una semana en la cual el euro está totalmente castigado energéticamente, el PMI dio mal, dio muy negativo respecto a meses anteriores y nada, con la crisis energética al palo y un dólar fortaleciéndose constantemente, justamente por ser el proveedor de energía de Europa, es lógico que vayamos en la semana a buscar el mínimo. Si bien se quiere un euro fuerte, justamente al ser importador de energía tiene que estar fuerte en el mercado, la lógica tiene sentido que vaya a buscar el bajo. Por lo menos el diario, yo estoy esperando el semanal, ¿ven? Yo dejé mi TP está acá. Pero el diario, este diario, no estamos tan lejos como parece. Y miren la cantidad de pips que son. Desde ahí hasta ahí. 1800 hasta el diario, 2000 y pico hasta lo bajo semanal. Eso es dejar correr, animarse a dejar correr porque tiene todo el sentido del mundo. Y nada, conocimiento fundamental y conocimiento de técnico. Creo que hasta acá ha quedado claro. Si no quedó claro, me mandan un MD, lo solucionamos, hago otro video más cortito o lo que sea. Pero espero haberlos ayudado mucho con este tema que está tan bueno y se simplifica tanto en redes, pero la realidad es que es una buena metodología, tanto para entrar como para salir del mercado, siempre y cuando sea acompañada de otros factores. XT, un poco de chartismo, un poco de macros, uso de todas las herramientas posibles. La idea, gente, siempre va a ser sumar, no reemplazar. Sumar contenido. De nuevo, espero haberlos ayudado. Espero no haberlos aturdido porque hablé un montón, me cansé hasta yo. Y nada, gente, los espero en la consultora. Adiós. Que tengan un grandísimo día.